Bueno, este video creo que lo voy a titular como mi currículum, porque la idea es hablar de todo, como hablé hace rato, hice un video de mi maestra Laura y me vino pues los recuerdos de la primaria y de todo eso y luego cuando la secundaria, entonces me pasé, ¿verdad? Entonces dije, bueno, tal vez es el momento de hacer el video de mi trayecto educativo o el de ir adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Entonces, porque a veces me preguntan y yo ya no sé ni qué decir. Y bueno, en este video voy a contar por dónde he pasado. Bueno, pasé por el kinder. Y lo pasé bien. Mis trayectos en las escuelas. Después entré a la primaria, que estaba casi enfrente del kinder donde vivía. Mm, por Calzada Independencia. Y ahí nada más estuve año y medio porque nos cambiamos de casa. Nos fuimos de la zona de la colonia Independencia, nos venimos a vivir a Lomas de Zapopan, ¿verdad? Ahí estaban construyendo mis papás una casa, estaba todavía en construcción y nos metimos así, todavía en construcción. Y a media cuadra o a una cuadra, era media cuadra, había una escuela en construcción también. Yo me acuerdo que ahí llegué a mediados de segundo de primaria y eran los salones, ¿verdad? Con tabiques. Algunos no tenían el pegamento que se pone entre tabique y tabique. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Como algo de cemento, creo. Bueno, entonces algunos estaban así encimados y había lonas. Y las otras duras, ¿cómo se llaman? Como tejabán. Láminas, ajá. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa escuela, en los tiempos de lluvia, volaron las láminas, ahí se cayeron. Ahí estuve solamente 6 meses y logramos hacer el cambio a la otra escuela donde llegué a tercero de primaria en la escuela urbana 942, ¿verdad? Ahí entré yo y mi hermana, ese cuarto, quinto, mi hermana entró a sexto, ¿verdad? Ahí terminó su primaria. Mi hermana es 3 años más grande que yo. Y bueno, entonces entrando ahí a tercero de primaria, ahí terminé sexto, ya les conté la historia de maestra Laura. Después de ahí, a la secundaria, entro a la secundaria 116, escuela secundaria técnica. Está ubicada en Altagracia, ¿verdad? Ahí estuve 6 meses solamente porque, bueno, creo que las reglas que tenía la escuela eran muy rígidas, ¿verdad? Y mi comportamiento como que no se acopló a esas reglas. Algunas cosas les causaba, ¿verdad?, controversia y algunos enfrentamientos o cuestionamientos que les hacían los maestros, ¿verdad? También eso no les agradaba. Y bueno, el director le dijo a mi mamá, ¿verdad? Bueno, señora, pues, ¿qué le parecería si se lleva a su hija a otra escuela antes de que la corramos? Para que no se vaya con la tache y que sea más fácil. ¿Qué le parece si la cambia de escuela? Para que no tengamos que ponerle un de que aquí no puede estar. Y entonces, bueno, mi madre, ante esa situación, pues prácticamente para mis papás te corrieron, porque fue a la mitad de primero, de secundaria. Entonces mis papás muy enojados conmigo y aparte, bueno, yo ya traía situaciones, no solamente lo de la escuela, sino fuera de la escuela, pues yo también traía mis cosas, ¿verdad? Que yo me salía, pues no, yo no acataba tantas las reglas, ya sabes, los papás es como te quieren tener ahí, no salgas. Mi papá era de no sales hoy porque hoy no se me antoja. Y yo, ¿por qué no? Pues porque a veces sí, a veces toca sí y a veces no. Punto, se acabó. Soy el papá, mando, te callas. Yo soy el grande, tú el chico. Yo soy el sabio, tú no sabes. Yo soy el bueno, tú el malo, como en la película esta, ¿verdad? De la chica, la niña esta que hace la magia. Bueno, se me vino la frase. Entonces, me metieron a un internado, ¿verdad? De castigo. Entonces, era un internado de monjas, de castigo y supuestamente de lección, que para que aprendiera. Entonces yo entraba los domingos en la noche, amanecía ahí, ¿verdad? El lunes en la mañana, ahí adentro estaba el colegio era mixto, hombres y mujeres. Y a la 1:30, 2 que se acababan las clases, salían todas las personas
externas, y solamente nos quedábamos las mujeres porque el internado era solo femenino, solo de mujeres, que éramos como unas 20, yo creo, más o menos unas 20 internas. Había unas de primaria menor, otras de secundaria, y había hasta una chica que iba a la prepa, pero ahí no había prepa, pero iba a la prepa afuera, y ella era de las internas, ya tenía mucho tiempo ahí. Diferentes razones, cada quien estaba. Había una chica de Colima, ¿verdad? Que no sé por qué sus papás no podían hacerse cargo de ella y la mandaron ahí para que estudiara allá y viviera. Había otras situaciones más difíciles, ¿verdad? Como que sus papás estaban separados, otras que no tenían papás, y no me acuerdo la verdad cuáles otras más había. Y pues la mía que era pues porque me había portado mal, ¿verdad? Me habían corrido de la escuela y que tenía que ir allá a una lección. Entonces, bueno, era todo rutina, ¿verdad? Eran monjitas, nos levantábamos muy temprano, el rosario, ¿verdad? Sin falta, los desayunos, a los horarios, de ir a la escuela, también en la escuela rezábamos mucho, y después nuestros quehaceres en la tarde, y bueno, ahí estuve. Después contaré más profundo sobre esta estancia en el internado. Bueno, solamente fueron 6 meses. Era divertido. Y bueno, tuve algunas experiencias ahí en ese internado. Tuve 2 novios. Uno se llamó Alex y otro se llamó Daniel, que era amigo de... Ella era hermano de una amiga. Y había otro que ese se me olvidó su nombre. Ese me gustaba mucho, pero ese nunca me hizo caso. Y bueno, salí de ahí a los 6 porque le dije, papá, pues que ya no, que ya me sacaré. Y papá, bueno, voy a confiar en ti. Y bueno, ya me sacó y me metieron a un colegio de monjas. Eh, Niña Obrera, no, Niña Obrera, creo que sí, creo que se llama Niña Obrera. Niño, o lo olvidé. Bueno, es un colegio que está en Zapopan, de monjitas, y o Niña Obrera era el internado. Ya me confundí. Ya no me acuerdo de los nombres. Pero bueno, entonces en este otro colegio, ahí hice segundo y tercero de secundaria con las monjitas. Y bueno, me fue muy bien, a pesar de que tuve también, casi me corrían. Ahí un día me mandaron a hablar, ¿verdad? Ahí también había muchas cosas que hacía, muchas vagancias. Una vez dejé una monjita encerrada en el baño. Ay, es que eran muy castrosas. A veces estaban muy serias y era como para hacerles la vida más divertida. Un día en el escritorio de la monjita que era la prefecta que estaba en los pasillos, le dejé, ¿verdad? Una toalla femenina así toda abierta, le puse tinta roja, ¿verdad? Así, que es algo pues muy normal de la naturaleza, ¿verdad? No tendríamos por qué asustarnos. ¡Ay! Se la puse toda ahí bonita en su escritorio. Ay, no, qué cosas hace uno. Entonces, por hacer la vida más divertida. Entonces, bueno, tuve varias, ¿cómo se llaman? Cuando te llevan a la dirección, ¿verdad? Te llevan a la dirección porque hiciste algo malo. Tuve varias de esas y entonces hubo un momento que dijeron, tiene que venir tu papá. Si no viene tu papá, tú ya no entras. Esa estuvo buenísima. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer si hoy mi papá tiene que venir y si no, no voy a entrar, ¿verdad? Yo sabía que ese día, entonces allá afuera de mi escuela, pasó un señor con un carrito, ¿verdad? Vendiendo, no sé, churritos, dulces, raspados, cosas de esas. Y le dije, ay, mire, ¿qué pasa? Que déjeme contarle que yo si no llevo a mi papá hoy a la escuela no me va a dejar entrar y mi papá me va a matar si yo le digo que tiene que venir. Y entonces el señor lindísimo dijo, va, me voy a hacer pasar por tu papá. Y digo, pero ahí me regaña y me dice, sí, sí, sí. Entonces, pues ya entramos a la dirección con la madre, ¿verdad? Con la madre directora. Y ya, pues mi papá, pues mire que su hija, que le hemos dicho, que y mi papá postizo, ¿verdad? Ay, es que yo le he dicho a esta niña y él ahí regañándome, ¿verdad? Y hasta ahí me dio un manotazo y, ay, se la estás agarrando muy en serio, con que no me voy a agarrar chingadazos aquí. Y ya así, pues bueno, yo voy a hablar con ella y pues que esto tiene que cambiar, sí. Y ya, pues firmó, ¿verdad? Mi papá postizo firmó de que había ido y que pues yo iba a agarrar la onda y la. Y ya, bueno, obvio, pues siguieron pasando después más cosas y entonces
Mandan a hablar ahora a mi mamá, pero le hablan directo, ¿verdad? Y entonces ya va mi mamá y que no sé qué, que mire, pues ya vino su esposo, señora, y habló, ¿cómo que vino mi esposo? Él no ha venido. Sí, vino, pues yo creo que el mes pasado y mire que aquí tenemos su firma. No, pues que esa no es la firma. Y yo ahí al lado así como que, oh, yo no sé nada. Y entonces va volteada, ¿cómo que vino tu mamá? Y pues bueno, creo que tuve que confesarlo. Sí, tuve que confesar lo que había dicho un señor que viniera y pues que lo había hecho en el momento para salir de la situación. Pues no pasó a mayores, me siguieron dejando, porque bueno, tenía muy buenas calificaciones. Estaba salí en convención honorífica, en cuadro de honor, de los promedios más altos en la secundaria. Entonces, pues bueno, yo creo que a lo mejor eso como que ayudó para que me dejaran, ¿verdad? Y tenía mucha participación. Participaba en los cantos, en las poesías, en las obras de teatro, ¿verdad? Y era buena, entonces como que eso yo creo que ayudó para que me tuvieran un poco de consideración. Bueno, salí de ahí de la secundaria y después entré a la prepa 7. Ahí estuve pues cursando todos los años. Cuando iba en la prepa 7 pues ya me gustaba mucho lo que era el canto, la actuación, ¿verdad? Entonces me metí mientras a estudiar, me metí a una escuela de canto, ¿verdad? Y ahí estuve practicando mi voz, llegó a ser buena, buena lo suficiente para cantar en público y que se escuchara muy bien. Entonces, en ese momento pues estaba en eso y después me metí a una escuela de actuación. En la prepa ya en los últimos semestres, al taller estaba en actuación, pero aparte me metí a una escuela de actuación, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí seguí estudiando en esa escuela, no recuerdo ahorita su nombre. Eh, la escuela de música sí se llamaba Aranjuez, estaba en el centro. Y bueno, entonces cuando terminó la prepa, ¿verdad? Yo sigo en la actuación, ¿verdad? Sigo en la actuación. Me gusta mucho y pues nos alborotamos, ¿verdad? Varios de los compañeros que estábamos en la actuación y nos fuimos a México, ¿verdad? A hacer casting para entrar a Televisa. Todos vivíamos en un departamento en México, era un pinche caos. Éramos como 7 personas. Creo que 2 hombres y 5 mujeres. Y entonces, bueno, 2 de ellos lograron entrar, 2 hombres lograron entrar a, a lo que es Televisa, ¿verdad? Uno de ellos era mi novio. Eh, um, Le decíamos Andrés, pero se llama Paco. Paco. Sí. Ahora sale en varias, lo he visto en la tele, porque él siguió por ahí. Bueno, con él, mientras estábamos aquí en Guadalajara, estuvimos haciendo obras de teatro, ¿verdad? De parte de la escuela de actuación. Hicimos la de musical y nos presentamos en el Teatro Rex, antiguo Teatro Rex, algo así se llama. Por federalismo, por allá cerca, no sé. Presentamos la obra de Tarzán y luego hicimos la de ¿cuál hicimos? Sexo, pudor y lágrimas y la de Aladín, pero las que estuvimos presentando fue la de Tarzán, hermosa, maravillosa. Entonces, bueno, ya que nos fuimos a México, ¿verdad? Entramos, de las que fuimos, yo creo que la mayoría, las 5 chicas, entramos a la telenovela de Carita de Ángel. En ese momento era Libertad Márquez, una de las actrices así como viejitas, ¿verdad? Del momento. De hecho, ella falleció durante la grabación. No terminó la novela porque se murió antes. Sí, pero me tocó convivir con ella. Y bueno, ahí estuvimos unos meses, casi el año, en esa novela. Fue muy divertido. Todo lo que grabamos en la novela fue una experiencia hermosísima. Y bueno, después de ahí, igual después tal vez contaré un poquito más de eso si sale, ¿verdad? Les comento, no, eso lo comentaré en el tema de los amores, porque tengo pensado hablar de todos los amores que he tenido. Va a ser un tema muy extenso, creo que lo voy a tener que hacer por capítulos. Pero es muy divertido y muy bonito recordar cada episodio. Y bueno, entonces después de ese año estando allá,
Ah, antes de irme, para eso, antes de irme a Televisa, mi familia ya se había hecho cristiana. Cuando yo iba en el último semestre de la prepa, mi papá se convirtió al cristianismo y después mi mamá y bueno, mi hermana y yo nos resistíamos, ¿verdad? No, luego les contaré más a profundidad sobre los cambios de religiones que tuvimos, ¿verdad? Mi hermana y yo nos resistíamos y como que no queríamos. Pero bueno, a fin de cuentas terminamos yendo a la iglesia y entonces todos ahí en la iglesia me decían que yo no tenía que andar en la actuación, que eso era malo, que eso era del diablo. Tomaban a Yuri de ejemplo, mira, ella salió de ahí, Dios la rescató del infierno. ¿Y cómo tú vas a meterte ahí, verdad? Que eso no es de Dios, que no sé qué. Pero algo dentro de mí me decía, pues es que, bueno, si esto no es para mí, pues yo quiero que a mí Dios me lo diga, ¿verdad? Porque ustedes nomás me dicen que no vaya y yo quiero probar. Y bueno, yo me fui para allá, pero todos los fines de semana yo me iba con mis tíos, que eran cristianos muy ortodoxos, o sea, más rígidos, de esos que casi no se pintan, faldas largas, ¿verdad? Algunas hasta de velito, o sea, más así, más tradicionales todavía. Entonces yo no me quería vivir con ellos porque yo sabía que me iban a absorber mucho. Y yo estaba en la resistencia, yo quería todavía seguir por acá, por la farándula. Entonces, pero los fines de semana me iba a convivir con ellos. Pues esos fines de semana fueron suficientes, ¿verdad? Que para ellos recibir la información para que yo entrara en conflicto y decir, no, pues por aquí no es, ¿verdad? Me voy a ser cristiana, me voy a ir con Dios y yo no vivo si no es para vivir sirviéndole a Dios, tan. Entonces dejé la actuación, dejé todo ese medio y me regresé, ¿verdad? A Guadalajara, dispuesta pues a estudiar, a ponerme como una persona normal, tradicional y a ver qué sigue después. Pues bueno, tengo que estudiar una carrera, ¿verdad? Era muy importante para mis papás que yo estudiara una carrera. Entonces, pues bueno, regreso a Guadalajara y regreso a la iglesia y, ay, pues es que vienes de la actuación y ven, ponte a hacer obras de teatro aquí en la iglesia para alcanzar a los demás. Yo estaba encabronada, yo no quería. O sea, yo decía, me están diciendo que deje la actuación. O sea, y vengo aquí, quieren ponerme a actuar. O sea, así como, o sea, dejé esto. O sea, déjenme en paz, no quiero. Entonces al principio me resistí. Dije, no quiero nada de esto, lo dejé de allá, lo dejé y no lo voy a hacer ni aquí ni allá, o sea, déjenme en paz, no me hacía sentido. Y bueno, entonces me metí, hice trámites a medicina, mis papás los dos son médicos, entonces bueno, yo también pues quería seguir por ahí, me gusta todo eso, dije bueno, a medicina. No pasé, no di el puntaje y entonces me metieron a otras, para que no perdiera más tiempo, dijeron, pues vamos a meterte una particular, pero medicina es muy cara. Entonces, algo similar, ¿qué más te gusta? Y yo, pues bueno, eso de nutrición suena bien. Yo padecí bulimia, anorexia y problemas con mi peso, con mi percepción de mi cuerpo. Pues creo que me va a venir la nutrición. Eso va a ser bueno, me va a ayudar de algo. Y bueno, me metí a nutrición. Estudié entonces la carrera de licenciada de nutrición, la terminé. Cuando terminé, ¿verdad? Pues bueno, aquí está, papás, para mí no era tan importante porque en esos 4 o 5 años, pues bueno, yo me metí mucho en el cristianismo, mucho. Entonces, cuando yo ya terminé, ya estaba para terminar la universidad, yo ya estaba según decidida en que yo quería servir de tiempo completo a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que dejas todo y te vas a servir a las iglesias, ¿no? A abrir misiones, a compartir y vivir de eso. Entonces, yo traía eso metido. Entonces, cuando yo terminó la escuela, yo ya no hice el Ceneval, el examen de Ceneval para la titulación, ¿verdad? Hice mis prácticas, todo lo terminé, solo el examen de Ceneval no lo hice y no presenté el examen. Entonces, no hice el trámite de titulación, ahí lo dejé truncado. Y bueno, me fui. Para eso, para terminar, cuando yo termino en el 2005, yo termino en marzo, creo, la escuela. Yo ahí ya empecé a andar en unos meses antes, yo ya me había hecho novia, ¿verdad? Del papá de mis hijos. Duramos solamente 6 meses de novios y nos casamos. Entonces cuando yo termino la escuela, ese mismo año, en agosto, nos casamos, regresamos de nuestra luna de miel, solo agarrar nuestras cosas y a la siguiente semana nos fuimos al Instituto Bíblico.
Entonces, la siguiente cosa que estudié fue el Instituto Bíblico. Allá en México, la iglesia Leeds, la iglesia del Señor, Leeds, en México. Y ahí entonces en esa es pues un instituto, una escuela, tienen tus materias, igual vas como cualquier escuela de lunes a viernes, de 7 a, no sé, 1 de la tarde, igual tienes tus materias, que vemos acá pues todos los libros por separados de la Biblia, las separaciones, la historia de la iglesia, las diferentes culturas y las diferentes religiones, siempre vistas desde el cristianismo. ¿Eh? Que quede claro, porque yo ahí conocí las diferentes culturas, los maestros me enseñaban, ¿verdad?, de las diferentes culturas y las diferentes religiones, pero ellos te lo mostraban desde su punto de vista, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, bueno, haces al mismo tiempo, porque ahí vivíamos. Había un, es como la Big Brother. Big Brother sí es una casa, ¿verdad? Donde viven todos. Y en los cuartos, cada quien tenía su cuarto. Y abajo teníamos en común sala, comedor y cocina. Y eso lo compartíamos con todos los estudiantes que habíamos. No sé, unos 25 estudiantes tal vez, y 20, 25 por ahí. Teníamos labores, teníamos roles para hacer las comidas por equipos, ¿verdad? Nos daban una pequeña, muy pequeña ayuda, ¿verdad? Para nuestros camiones y cositas así, muy, muy pequeña, muy pequeña. Entonces, pues nos decían, se fomentaba que uno tenía que vivir de la fe, ¿verdad? O sea, que tienes que las cosas te vayan cayendo, no nos dejaban trabajar, tener algún trabajo, porque lo que ellos decían es que era trabajar secularmente, son los términos que recuerdo que usaban, ¿verdad? Que usábamos. Trabajar secularmente es trabajar para el mundo, y eso tenía una división. Era como algo que le estuviera siendo infiel a tu servicio a Dios. Tenías que dedicarte completamente al servicio de la iglesia sin mezclar con otros trabajos, porque eso era como faltarle a Dios. Ajá. Entonces, bueno, ahí estuvimos estudiando 4 años. En el segundo año hubo así como un stand-by y nos mandaron a otras iglesias, ¿verdad? Bueno, después de esos estudios que fueron por mucho tiempo, vamos a recorrernos. ¿Hasta dónde volví a estudiar? Algo diferente, porque obvio ahí estudiaba pues todo lo que tenía que ver con las cosas religiosas y libros, y me leía muchas cosas, pero todo era enfocado a cosas de la iglesia, información cristiana, de pastores y de gente cristiana, todo eso. Estaba cerrado todos los demás. Yo no podía meterme a investigar otras cosas o conocer otras cosas, porque la mayoría de las otras cosas estaban prohibidas y la mayoría eran del diablo. La ciencia y cosas esas eran como, no te metas por ahí porque el diablo se mete por ahí. Ajá. Entonces, bueno, hasta que después de que nació mi tercer hijo, después de que vivimos en Ensenada, nos fuimos para Guadalajara, y ya estando aquí, que empezamos a salir de la región. Oh, déjame decirte por qué empezamos a salir, porque yo empecé a escuchar unos audios de la física cuántica. Empecé a escuchar estudios de física cuántica, de ciencia, y por ahí fue que empezó a llegarme la información pues de otro tipo, física cuántica, metafísica. Después de ahí empecé a estudiar las energías, ¿verdad? Todo lo que era a través de lo que Tesla hablaba energéticamente. Entonces, toda esa información me empezó pues a mí como que hacer ruido, ¿verdad? Y había cosas, preguntas que yo tenía acá en la religión que no me hacían sentido, y acá la ciencia me lo estaba explicando con peras y manzanas. Así que bueno, después de que salí de la religión, seguí estudiando, me metí coach ontológico, visión de coach también, con Cuau Arau. Ay, lo amo, quien lo conozca. Cuau Arau, él fue mi maestro de coach de vida, de endotipos, conocí endotipos también. Es hermoso, es una herramienta, es una forma de ver a los cuerpos, ¿verdad? De las personas, los vehículos. Son como 9 prototipos diferentes. Y entonces cada vehículo tiene una función, y es a través de del sistema endocrino, ¿verdad? Que podemos identificar
cómo es cada persona, nada más con verlo. A eso te lleva la herramienta, a que solo con ver a la persona tú ya sabes qué endotipo es, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, qué tipo de energía tiene, si duerme mucho, si duerme poco, qué forma de pensar, o sea, todo. Con solamente su físico. Entonces es una herramienta hermosísima, me encantó. ¡Pum! Expandió más, ¿verdad? Mi conciencia para conocer al ser humano, para conocer sus situaciones, sus problemáticas, diferente a como me lo había contado pues la religión. Después de ahí también hice mi diplomado, certificación, no sé cómo le llamen los títulos, en conferencista, también con Cuavarao. Tomé algún otro curso más ahí con él, no lo recuerdo. Después, ¿qué más vino de estudiar? Bueno, después vino lo de mi hermano, o no sé si fue antes. Creo que vino lo de la partida de mi hermano, ¿verdad? El desencarne de mi hermano. Y también después de ahí, pues seguimos estudiando todavía más cosas. Me metí a tanatología, ¿verdad? Estudiamos, somos tanatólogas, mi mamá y yo. Nos metimos a estudiar leyes biológicas del doctor Hammer. Todo un año estuvimos en el curso. También cambió todo el panorama. Nosotros que veníamos con la medicina tradicional, ¿verdad? Y el conocer las leyes biológicas, el saber el origen de las enfermedades, sus procesos, ¿verdad? Cómo se resuelven, las maneras de resolver, todo eso, ¿no? También, ¡pum! Empezó a cambiar pues también la forma en la que veía las cosas. Después de ahí estudié reprogramación. Esos cursos los estuve tomando cuando estuve trabajando en el ayuntamiento de aquí de Zapopan. Fueron por niveles, así que fue una enseñanza que también me dieron. Fueron como 3 niveles de reprogramación neurolingüística, fabulosa. Este, ¿Qué más? Después empecé a estudiar Reiki, Theta Healing, formas de curar a través de la energía y con la energía, ¿verdad? De tu cuerpo y la energía universal, diferentes formas. Es muy parecido el Theta Healing y el Reiki, pero a fin de cuentas tienen sus peculiaridades. Empecé a tomar cursos sobre los chakras. Después, mientras estaba estudiando leyes biológicas, en el mismo momento que estábamos estudiando leyes biológicas, estábamos a la par yendo a curso con una hermosa, hermosa mujer, Diana Moletti o algo así, mi mamá hermosa. Ella nos dio un curso, nos lo regaló a varias personas de biodescodificación, de una manera muy hermosa, con manual muy estructurada, así que una vez a la semana teníamos reunión en su clase sobre biodescodificación. Y al mismo tiempo, en esa misma temporada, estaba estudiando, conociendo leyendo los libros de Brian Weiss, Brian Weiss, que habla de las vidas pasadas, ¿verdad? Un doctor psiquiatra que tiene una gran variedad de libros. Bueno, pues yo me aventé como 13 o 14 libros, uno tras de otro, gracias a mi hermoso maestro y amigo Andy, que amo, y me traía en chinga. Me daba un libro y me decía una semana para leerlo y me lo das. Y yo, puta madre, una semana. Entonces estaba como loca. Aparte que estaba en leyes biológicas, sabemos que es una constelación. Yo estaba constelada totalmente. O sea, yo no paraba de conocer, yo no paraba de estudiar, yo no paraba de tanto. Era una hambre insaciable, insaciable. Entonces yo estaba, y con la presión. Y a la semana ya le daba el libro. Cuando me entregaba libros un poco más gorditos, yo sí le decía, dame 2 semanas. Pero me traía en chinga. Entonces, yo me sentía ya viviendo con Brian Weiss, a su hija, a su familia, ya conocía toda su historia, a sus pacientes, a Catarina, todos, o sea, yo estaba muy involucrada, ¿no? Esas cosas las estudié al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me faltó agregar en alguna parte, antes de que mi hermano desencarnara, en los estudios que fueron antes, estudié
corte de pelo, me metí al Instituto del Sol, fue porque mis hijos, era siempre cortarles el pelo y dije, bueno, es mejor, yo aprendo y se los corto. Era una forma, según yo, como de economizar y hacerlo aquí a cada rato. Y era algo que me gustaba. Entonces, bueno, me metí a estudiar eso, empecé a hacerlo. A fin de cuentas, uno de mis hijos no me quedaba nunca bien porque su pelo es muy lacio y el degradado nunca lo perfeccioné. Pero bueno, eso me hizo después trabajar en una estética, un poco de corte y eso. Eh, Estudié también masajes con mi hermosa maestra Lupita Landeros. Me dio clases, información muy detallada de todos los masajes, cómo eran, la práctica, fue fabuloso. Y entonces empecé a dar masajes, ¿verdad? También empecé a hacer eso de los masajes. Pero después, eso dijimos que fue antes de lo de mi hermano. Después de lo de mi hermano y después con todo lo que estuve estudiando después, que era lo energético, que era el Reiki, que era todas esas cosas, entonces mis masajes empezaron a cambiar. Ya no era el tradicional, ¿verdad? Ya metía el Reiki, ya metía eso. eh, eh, Se fueron metiendo después, la verdad no los metí intencionalmente, se dio en una convención cuando me contrataron para dar masajes y yo fui a dar masajes, mis masajes normales, y en el momento en que agarro el primer cuerpo, wow, fue ahí como que, ¿qué es esto? El cuerpo me estaba contando historias, el cuerpo me estaba hablando y entonces yo agarraba el cuerpo y venía a mi mente la información de biodescodificación, venía a mi mente la información de leyes, venía a mi mente muchas cosas, ¿verdad? Entonces el cuerpo empezaba a hablarme y a darme mensajes. Entonces, bueno, ahí empezó, ahí yo fue cuando me di cuenta que se empezó a incorporar el conocimiento que había adquirido por acá con los masajes. Hicieron una fusión, un mash. Bueno, lo dejé, lo fluí, no podía analizarlo. Dije, bueno, que fluya. El resultado es muy bueno, muy bueno, mucho mejor de lo que era antes, así que bueno, vamos fluyendo. Así dejé que los masajes se fueran dando. Después me empezaron a incorporar con eso de los masajes diferentes tipos de masajes. Eran unos masajes rudos, unos masajes suaves, unos masajes de estiramientos, y me venía la información, ¿verdad? Me venía a mi mente cómo la gente lo hacía y después, en algún momento, sin buscarlo, en la nube venía la información y me venían algunos videos de masajes orientales, de masajes, no sé, tailandeses, japoneses, yo no sé los nombres, no sé los orígenes, pero una variedad, y cuando yo los veía parecía que yo estaba recibiendo la clase y el conocimiento de eso. Con solamente ver la práctica es como si el maestro me estuviera diciendo qué estaba haciendo, cuál era la intención. Así, muy divertido. Entonces, bueno, así fui incorporando cosas a mis masajes. Eh, ¿Qué más? Te he leído de todo. Hubo una temporada en que se me habilitó al tocar las cosas, se me daba la información de los objetos. Y en esa temporada, pues entonces me llevaron mis guías a un lugar donde había mucha información y había muchos libros. Entonces, bueno, me metieron a captar la información de muchos libros, de muchas cosas que, o sea, ¿en qué más quieres saber? ¿De qué más? Hasta de la más oscura, de la más oscura. De aquella prohibida que te dicen que no te metas, a esa también esa me metí. Dije, quiero ver, quiero darme cuenta que me cuenta esto, ¿no? La más oscura que te puedas imaginar, la información más oscura, las élites más tenebrosas de las que supuestamente hablan, también a esas me metí, también a esas. Sí, sí están oscuras a fin de cuentas, pero pues era integrar y era conocer, era el darme cuenta por mí misma, ¿verdad? Entonces, bueno, a fin de cuentas, después de todo esto, ¿verdad? No sé qué más estudié. Ahorita ya se me secó el cerebro. Pero bueno, después de todo esto, hubo un colapso, ¿verdad? En mi mente. Hubo un colapso en mi psique. Cuando tú metes nueva información, ¿verdad? Tus neuronas empiezan a hacer reconexiones. Me metí mucho a la física cuántica, mucho a la física cuántica y a los cambios de líneas temporales. Entonces el integrar esas cosas en tu psique son cambios neurológicos y estructurales de tus neuronas.
es una reestructuración, epigenética, neurociencia, todo eso, me empecé a meter a todo eso, a entenderlo, a integrarlo y empezarlo a practicar en mi vida, ¿verdad? Entonces mi cerebro votó. Llegó el momento en que imagínate que yo estaba en mi escritorio y yo, todas las cosas que yo había estudiado, yo las quería tener por separado. Esto es de aquí, no quería revolverlas. Esto es de acá, esto es de acá. Yo las quería tener por separadas todas. Pues haz de cuenta que llegó un ventarrón y sopló, 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 sopló y todo se regó. Entonces llegó el momento en que yo me perdí. Yo ya no podía hablarte. Yo no podía, no podían salir palabras de mí, no podía salir un razonamiento de mí. Solamente hablaba casi con groserías y de manera muy coloquial. Era la única manera que podía expresarme porque mi cerebro no me daba a más. Y poco a poco he ido fluyendo, ¿verdad? En saber que todo eso, ese conocimiento, pues está ahí. Sé que no lo tengo, claro, como no lo tengo aquí todo a la mano, porque a mí me dijeron porque yo dije, bueno, esto se parece al Alzheimer. Cuando empezó a dar eso dije, cabrón, estos síntomas son como el de Alzheimer, ¿qué onda aquí? Y entonces me decían mis guías de arriba, no te apures, es por protección. Ok, por protección sí, para que estés en paz. Es demasiada información, es demasiado lo que tienes. Me metieron, ya sabes, los canales akáshicos, todo de mucha gente, a la red, todo era demasiada información. Me dijeron, es por protección. Y yo, bueno, ok. Vamos entonces relajándonos. Entonces en el día a día vivo protegida. Mi cerebro se protege. Así que bueno, a pesar de que hay mucha información, no siempre puedo hablar y no siempre tengo disposición a ella. Y cuando es necesario, mi cerebro se apaga. Sí. Y cuando es necesario, habla y dice muchas cosas, porque tiene muchísima información, como mucha gente, ¿verdad? Pero mi cerebro decidió hacer eso, ¿verdad? Por protección. Y bueno, creo que ha sido bueno. Yo me siento tranquila, yo me siento en paz, ¿verdad? El no pensar en muchas cosas. Yo me siento muy, muy en paz el poder de repente mi cerebro tenerlo en blanco a cada rato y nada más estar aquí y el ahora. Eso es muy, muy bueno para mí. Entonces, bueno, creo que hasta aquí terminamos. Eh, Sigo estudiando, sí, pero de manera audible. En la actualidad me cuesta trabajo leer y observar porque mi cerebro dijo, ya, basta, ya sabes todo, ya lo sabes todo, ya, párale, ya tienes toda la información, ya, deja de buscar, ya, ponte a vivir aquí y ahora, ponte a vivir aquí y ahora. Entonces, eso es muy bueno. Y bueno, yo creo que si algo se me pasó, pues ni modo. Hasta aquí terminamos. Fueron 38 minutos de mi currículum. A ver, ¿quién va a querer ver el pinche video de mi currículum? No lo sé. A lo mejor ni yo lo voy a querer ver de regreso. Pero bueno, ahí está la información. Gracias.